Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a uno de los análisis más ambiciosos que he hecho, en el que analizaré el camino de Eren Jaeger a lo largo de toda la historia de Shingeki no Kyojin, porque el de Eren es un camino plagado de esperanza, amor y valentía, pero también injusticia, sufrimiento y dolor. Hoy nos adentramos en uno de los personajes más interesantes de los últimos años y en uno de los desarrollos de personaje más complejos que conozco, analizando escenas clave, simbología y motivaciones. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis como este. Si funciona bien me planteo hacer el análisis de Reiner, dejad un like para apoyarlo y vamos allá con el análisis de Eren, el héroe condenado al infierno. La historia de Eren comienza bajo el árbol en el que sería enterrado, teniendo un sueño con ecos de futuro, como una premonición de que ya estaría conectado a recuerdos de lo que vendría más adelante. Un resquicio de un trágico porvenir que lo aborda siendo un niño y le hace llorar. Desde muy joven, Eren se siente atrapado entre los muros, quiere salir y comprender lo que hay fuera, a pesar de saber que ello puede conllevar la muerte. En parte, una curiosidad sembrada por la fascinación de su amigo Armin. De hecho, juran explorar un día juntos ese mundo desconocido. A Mikasa la conoce después de la muerte de los padres de esta, cuando estaba secuestrada por unos criminales. Eren los mata y la salva, entregándole después su bufanda. Desde el principio, entre ellos se establecerá uno de los vínculos clave de la serie, incluso de cara a su desenlace. La bufanda representará siempre el amor romántico de Mikasa hacia Eren. Y volvamos a él, porque el primer Eren que conocemos es el más puro e inocente. Es un inconformista en un mundo atrapado entre unas murallas infranqueables, que sabe que son una cárcel temporal más que una protección. Pero pronto esa inocencia será arrebatada. El ataque de la muralla Shiganshina arranca con los ojos de un inocente Eren persiguiendo el vuelo de unas aves, interrumpidos por el ataque inminente del titán colosal. Una metáfora del sueño de libertad que tendría durante toda su vida y que se vería interrumpido por el papel que el destino le tenía reservado. El precio de la libertad será la esclavitud. Eren pierde a su madre a la temprana edad de 10 años y siente que no ha podido hacer nada para salvarla por ser demasiado débil. Entonces lanza el juramento de venganza en el que asegura que exterminará a cada uno de los titanes y que se hará lo suficientemente fuerte para ello. Es alguien consumido por la rabia y la ira, con una determinación férrea. Además, su vínculo con Armin y Mikasa se refuerza por haber sobrevivido juntos y los tres deciden alistarse en el cuerpo de exploración, conociendo Eren allí a los que serán sus amigos, como Connie, Jan, Sasha, Bertolt o Reiner. Una escena que muestra hasta qué punto Eren está dispuesto a seguir adelante cueste lo que cueste es cuando supera la prueba del equilibrio, a pesar de que su cinturón estuviera averiado. Su determinación lo va a llevar siempre a no rendirse ante el fracaso o la vergüenza, y esta es una filosofía que aplicará tanto ahora como cuando las cosas se vuelvan tremendamente oscuras al final de la obra. A pesar de haber completado su entrenamiento, Eren no es más que un joven de 15 años, pero ni siquiera duda en el momento en el que tiene que enfrentarse al titán colosal en su segunda aparición en Trost, en la muralla Rose. Su ira y rabia contra los titanes lo convierten en alguien imprudente, pero esa imprudencia, combinada con sus extraordinarias habilidades, hacen de él un luchador feroz a pesar de su juventud. Eso sí, la lucha contra los titanes es un choque de realidad, porque esa va a ser una tarea difícil y sangrienta. De hecho, la serie aquí nos mete otro bofetón. La crueldad del mundo nos hubiera arrebatado en este punto a Eren si no hubiera tenido la habilidad de convertirse en el titán de ataque. Eren es devorado salvando a Armin, y esta es una lección que no debemos olvidar, porque el mundo de Shingeki no Kyojin va a ser cruel con nosotros constantemente. Y llegamos a la primera gran revelación de la historia, porque Eren reaparece como titán cuando Mikasa está recordando la lección más importante que le había enseñado su amigo desde pequeños: no dejes nunca de luchar. Es Eren quien la salva entonces, y con los poderes de titán de ataque, aunque apenas es capaz de controlarlos y de recordar lo sucedido, en el combate de Trost se convierte en el héroe, derrotando a los titanes de la ciudad y salvando a sus amigos. Cuando Eren se convierte en titán, se enfrenta a una realidad muy dura para él. Ahora es parte de lo que juró destruir y de lo que juró vengarse. Los humanos lo perciben entonces como un monstruo peligroso e impredecible. Y en este punto hay tres momentos que son un eco del final de la historia. El primero, Mikasa queriendo defender a Eren hasta las últimas consecuencias, aunque el resto del mundo lo considere peligroso. Luego, Eren también convirtiéndose en ese monstruo ante los ojos de todos para ayudar a sus amigos. Y finalmente, Armin hablando, para hacer ver que Eren no es el monstruo que creen. Aunque es verdad que al final de la historia esa conversación la tendrá con el propio Eren, y será para hacerle ver a él mismo que no es un monstruo. Pero todo esto son coincidencias curiosas: la protección de Mikasa, Eren convertido en un monstruo y Armin intentando sacar a la luz la parte humana de Eren de entre todo este caos.
Otra de las coincidencias tiene lugar cuando Eren tiene una conversación con el comandante Pixis sobre la paz. Pixis habla de cómo si un enemigo lo suficientemente poderoso amenaza a la humanidad, esta acabaría uniéndose y la paz llegaría. Fijaos en que esto sucede más de una vez. La humanidad de dentro de las murallas unida ante los titanes, Marley y las demás naciones del mundo unidas ante los demonios de Paradis, o incluso al final el mundo entero unido contra Eren y su retumbar. Pero un Eren joven considera esta historia aún demasiado inocente y razón no le falta. Cree que no es suficiente con eso porque los humanos siguen peleados a pesar de ese enemigo externo, igual que pasa incluso ahora dentro de las murallas, que hay más de una facción. Esta es otra premonición curiosa que viene de alguien que terminaría convirtiéndose en la amenaza que uniría al mundo, pero tenía razón porque después de sus actos la rueda de violencia iba a seguir. Se necesitaban unos héroes que hubieran sobrevivido a ello para convertirse en embajadores de una paz duradera que había aún que trabajar. Tengo que ser un símbolo de esperanza para todos, eso dice Eren antes de enfrentarse a la batalla por recuperar Trust. No importa lo cruel y terrorífico que sea el mundo, hay que seguir luchando contra todo lo que nos roba la libertad. Un resumen de la mentalidad de Eren, que arregla la muralla de Trust y eso hace que se someta a un juicio por sus poderes. Tras el juicio termina uniéndose al cuerpo de exploración junto a Levi, Erwin y Hange, que a pesar de que muchos desconfíen de él, ellos saben la importancia que tiene y lo poderosa que puede ser un arma como él en manos de la humanidad. Pero fijaos, ya estamos hablando de Eren como un arma, como un soldado, como un símbolo, cuando solamente tiene 15 años. No es más que un niño soldado, traumatizado por la guerra, lleno de odio y con ganas de venganza. Después de que el combate contra el titán hembra se tuerza, Eren aprende dos lecciones. La primera es la importancia de su escuadrón y la confianza mutua que se adquiere con el paso de las incursiones. Todo se trata de confiar en tu escuadrón y seguir adelante. Cuando Eren se convierte en el titán fundador, él también seguirá adelante confiando en que su escuadrón hará lo que sea para frenarlo y convertirse así en los héroes que la humanidad necesita para encontrar la paz. Es una forma algo retorcida de verlo, pero tiene sentido. Su escuadrón cae ante el titán hembra y Eren termina plantándole cara, aunque en este punto aún no controla del todo sus poderes y esa inexperiencia hace que a pesar de su rabia, ira e ímpetu, Annie termine ganando. Pero como digo, aquí se lleva la segunda lección, y es que Eren siempre ha tenido una debilidad, le cuesta luchar contra sus amigos. Incluso cuando Annie se destapa como el titán hembra, Eren no puede convertirse en titán, se niega a aceptar la realidad y sus sentimientos son los que lo detienen. Pero aquí vuelve ese sentimiento de luchar por algo superior. No puedo pretender no mancharme las manos de sangre porque este es un mundo cruel. Destruiré el mundo entero si hace falta, grita Eren. Soy libre. Y Armin también dice algo muy duro sobre él, que es que debe dejar de lado su humanidad para derrotar a estos monstruos. Todo el tiempo frases con un doble sentido sobre el destino del mundo, que viendo cuál es el desenlace de la historia resuenan con mucha más fuerza. Eren es capaz de vencer a Annie por la rabia y la ira que siente contra el mundo, aunque eso sí, no es capaz de matarla en el último momento, porque la conoce y porque una parte de él todavía la quiere como amiga. Aún así, la rabia con la que lucha Eren y su odio por sus enemigos a pesar de su juventud es algo que asusta incluso en este punto. Eren se nos presenta de momento como un héroe para la humanidad, pero un héroe lleno de odio y de rabia, con traumas del pasado y con una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. Eso hace que durante toda su vida esté sometido a una presión constante, tanto la que él tiene sobre sí mismo, de ser más fuerte y destruir a los titanes, como la que el mundo deposita sobre él para que salve a la humanidad, haciendo que muchos mueran por esta causa. Todos son blancos o negros, todo depende de él constantemente. Cerrar los muros, enfrentarse a los titanes o usar poderes que ni siquiera domina como el endurecimiento. Demasiada responsabilidad para un niño. De vuelta en las murallas de Trust, tenemos una de las mejores revelaciones de toda la serie. En un momento anticlimático, cuando nadie parece prestar atención, Reiner simplemente le revela a Eren que él y Bertolt son el titán acorazado y el titán colosal. Quizá un error de Reiner por haber difuminado las líneas entre amigos y enemigos, pero una revelación a la que no puede sino seguir una batalla en la que Eren pierde a pesar de plantar cara a Reiner, con la consecuencia, eso sí, de que es secuestrado. Hans y Armin tienen entonces también otra conversación que resumirá el anime. Le dice que en su grupo de amigos parece que siempre hay la misma dinámica, que Eren se mete en líos y son ellos, Mikasa y Armin, los que tienen que ir detrás a solucionarlo y a evitar que cause más daños. Además, Eren siempre lo hace incluso poniendo en juego su propia existencia y revolviéndose hasta el final con tenacidad. Esto es exactamente lo que será el arco final de la serie, con Mikasa y con Armin salvando a Eren de formas distintas, Mikasa poniéndole fin a la barbarie y Armin rescatando la parte humana justo antes del desenlace.
En la persecución también tenemos cómo Eren revive el momento más traumático de su vida, otra vez una figura protectora como la de Hans muriendo bajo las fauces del mismo titán, pero a pesar de que Eren tiene miedo de que nada haya cambiado, sí lo ha hecho y decide enfrentarse al titán aunque no esté consiguiendo convertirse. Al entrar en contacto con el que más adelante descubriremos que es el titán de Dina Fritz, Eren es capaz de controlar el poder del titán fundador que ha contactado con la sangre real y utilizarlo para que los titanes los protejan. Gracias por ponerme esta bufanda en el cuello, le dice Mikasa a Eren, y Eren responde con que se la pondrá las veces que haga falta. Mikasa le está dando las gracias por haberle permitido amar y Eren le está diciendo que estará ahí para ella siempre. Son dos formas distintas de ver el vínculo, porque Mikasa lo ve como algo más romántico que Eren en ese instante, que la puede percibir como a una amiga, pero no deja de ser una escena muy bonita. Además, tiene un eco con una escena del futuro, en la cual Eren echa en cara a Mikasa que todo lo que Mikasa siente tiene que ver con que los Ackerman siempre van a proteger a alguna figura que ellos consideren. Esto era un engaño de Eren para alejarse de sus amigos, para que lo percibieran como alguien malo, pero es que lo cierto es que la reacción es que Mikasa se quite la bufanda durante un tiempo, renegando de lo que siente por Eren hasta que más tarde lo vuelve a aceptar y lo vuelve a recuperar para intentar salvarlo. Pero la bufanda, como digo, nos habla mucho del vínculo entre estos dos personajes. Tras esta victoria, estalla entonces el conflicto interno contra el cuerpo de exploración y Eren es secuestrado por Rod Reis. Aquí descubre cómo su padre se comió a la familia de Historia, así como muchos detalles sobre la familia real y su poder con respecto al titán fundador. Rod Reis se convierte entonces en un titán horrible y vemos que Eren tiene un instante de bajón importante. Deja de considerarse especial, deja de confiar en sí mismo y se desmorona. Los que lo rescatan son sus amigos que lo hacen ver que van a estar con él pase lo que pase y le hacen volver a confiar en sí mismo. Son al final también las palabras de Levi sobre la importancia de sus decisiones las que lo empujan a actuar. Terminan derrotando a Rod Reis y aún con el objetivo de alcanzar el mar y la libertad, tiene lugar la batalla del distrito de Shiganshina para liberar la última muralla de la humanidad. El momento en el que deben decidir si Armin muere o sobrevive es uno de los más duros para Eren. Como he dicho, sus amigos son lo más importante que tiene y aunque él argumenta que Armin ha aportado mucho para merecer vivir, en esa negociación con Levi, el que está hablando es su corazón. No quiere perder a Armin por nada del mundo. Armin sobrevive y hay un detalle muy bonito cuando finalmente consiguen acceder al sótano de Grisha, como Mikasa le ayuda a pasar la primera hoja del libro que contiene las respuestas que están buscando. La pasan juntos en una bonita metáfora de unión ante lo que está por venir. Es como si Mikasa le dijera que sea cual sea la verdad a la que tenga que enfrentarse Eren cuando abra el libro, ella estará con él. La protección de Mikasa hacia Eren siempre está presente durante toda la obra. Y es a partir de este punto cuando Eren comienza a volverse más distante, cuando lo comienzan a asaltar de forma desordenada recuerdos de su padre, la muerte de su hermana bajo las fauces de los perros, la situación del pueblo de Eldia en Marley o el sufrimiento que hay más allá del mar. Y mientras empieza a arañar la superficie de esa nueva realidad que lo está abordando, besa la mano de Historia y desbloquea aún más recuerdos que lo desbordan, haciendo aún más pronunciada su caída. Ese beso, esa conexión entre el titán fundador que él lleva y la sangre real de Historia desbloquea cientos o miles de recuerdos que empiezan a distanciarlo de la realidad y a mostrarle cómo va a ser un futuro absolutamente terrible para él y para el mundo. De hecho, cuando encuentran el mar, un momento que debería ser feliz para Eren, una catarsis después de todo lo que han vivido, el mar representaba esa libertad, pero para este momento la distancia que hay entre él y Armin y Mikasa es ya insalvable. Eren está siendo consumido por la desilusión y el desencanto. Más allá del mar no le espera la libertad, le espera más muerte, más sufrimiento. En ese sótano, Eren no encontró la esperanza, encontró un bucle de dolor y sufrimiento que le está haciendo perder la ilusión por el mundo. Si matamos a todos los enemigos más allá del mar, ¿podremos ser libres al fin?, dice Eren, una pregunta desesperada ante un mundo en llamas que amenaza con destruirlos. Y a partir de este punto no voy a analizar su caída de una forma tan lineal o tan cronológica, sino que me voy a centrar en los puntos clave y en el porqué de todo lo que va a suceder utilizando momentos de la serie. Debemos entender que desde el momento en el que Eren desbloquea esos recuerdos, esas visiones lo van a estar asaltando constantemente, mostrándole el futuro horrible que va a crear, algo que además él progresivamente va a ir entendiendo que no puede cambiar. Esto es importantísimo, porque a medida que él intenta cosas para que ese futuro no se materialice, cada cosa que hace lo
está llevando a él. El momento en el que pierde la esperanza del todo es cuando están en Marley para esas conversaciones de paz y los marleyanos siguen queriendo acabar con ellos, siguen llamándolos demonios. En ese punto es cuando Eren ya se rinde definitivamente a su destino. La paradoja del titán de ataque es que te roba la libertad, te muestra recuerdos del futuro y te encadena a unos actos de los que no puedes escapar. Ver cómo efectivamente esos actos suceden va drenando y robando la esperanza de un Eren que solo puede resignarse y admitir que es un esclavo de su propio destino. Pero más allá del determinismo, de esa predestinación inalterable, también está el propio Eren. Lo que le sucede a Eren en ese mar de recuerdos y visiones es que pierde la cabeza, se pierde a sí mismo. Vamos a partir de la base de que Eren no es un santo. El odio que siente dentro y sus ganas de enfrentarse a sus enemigos hasta las últimas consecuencias son reales por todo lo que ha vivido, siempre eso sí para salvar a sus amigos. Pero ¿hasta qué punto era un monstruo? Eren sabe que sus enemigos no son demonios, ha pasado tiempo con Falco, ha amado a Reiner, Bertolt o Annie y sabe que hay humanidad entre sus enemigos. Lo muestra en la escena en la que se desmorona ante este niño que no tiene culpa, representa la inocencia del mundo, el bien, el futuro, la oportunidad de un porvenir mejor. Pero aún así, él no puede detener lo que pasa, es capaz de reconocer la tragedia que está a punto de cometer y esto le persigue, pero aún así se ve forzado a seguir con ello. Esa determinación que lo hacía no detenerse nunca cuando pensaba que estaba salvando la humanidad, ahora la está poco a poco dirigiendo hacia el final más horrible y doloroso. Y en este contexto, él se agarra a lo único bueno que ve en ese final. Sus amigos pueden sobrevivir, su hogar, Paradis, también puede sobrevivir. Y a fin de cuentas, para él, eso fue la humanidad durante mucho tiempo. La única manera de justificarse que el daño que va a hacer merece la pena es pensar que todo ese dolor va a servir para salvar, al menos, su mundo y una parte del mundo exterior. Un precio altísimo que debe pagar para algo que deseó cuando era niño. Es casi como una maldición. Querías salvar a la humanidad tras los muros, querías liberar al mundo de los titanes, querías libertad y paz para tus amigos. No te preocupes porque lo vas a conseguir, pero como en una cruel broma del destino, por el camino tú vas a perder tu humanidad, tu libertad y te convertirás en un monstruo. No me cabe la menor duda de que durante ese proceso él tendrá momentos de todo tipo. A veces se convencerá a sí mismo de que está haciendo lo correcto, se centrará en eso poco bueno que sucede entre todo lo malo, pero en muchos otros se percibirá a sí mismo como un monstruo, se verá desbordado y le costará seguir adelante, porque el destino, a fin de cuentas, siempre le va a terminar llevando donde debe estar como una ficha del tablero y ya no como el jugador que toma las decisiones. Y las cosas no dejan de suceder tal y como él las ha visto. Welly Tybur dice las palabras que sabía que iba a pronunciar, queriendo poner al mundo en contra de los demonios de Paradis. Habla de cómo los eldianos de esa isla son el enemigo externo ante el cual el mundo se debe unir, siempre como excusa para obtener los recursos más allá de la isla, porque esta obra también señala constantemente la codicia humana y la ambición de poder. Y es entonces cuando la respuesta de Eren es pagar a Marley con la misma moneda, haciendo que la rueda de odio dé una vuelta más y afectando a una nueva generación, transmitiéndoles el mismo odio que Eren sintió cuando era niño. Esto lo representa el personaje de Gabi. A veces tengo la sensación de que Eren está esperando a ver si Tybur pronuncia lo que él sabe que va a decir, casi con la esperanza de que no lo haga para no actuar, para no cometer esa masacre. Pero como digo, las cosas no paran de suceder como él ha visto. Por otro lado, la semilla del odio y alimentada con el miedo que tiene Paradis germina en esa tierra con los jaegeristas y la radicalización y militarización de su población. Se preparan, no sin razón, para las represalias que el mundo quería hacer caer sobre ellos. Desde su punto de vista, un punto de vista sin empatía con respecto al mundo exterior, eso sí, se puede entender que el retumbar sea una salvación. Fijaos en que ellos solo conocen ese mundo, lo que sucede fuera de los muros es algo ajeno a todo lo que siempre han vivido, y de pronto el mundo se les quiere echar encima, quiere destruirlos, y Eren parece la única forma de librarles de esa amenaza. Entonces, de forma egoísta entre comillas, aunque el retumbar mate mucha gente, entiendo que hay una parte más radical de Paradis que piense que la solución más radical es la única que tienen a mano. Son o ellos o el mundo exterior. Y llegamos a la batalla que define el futuro del mundo. Eren, a punto de morir por el disparo de Gabi, consigue contactar con Zeke y accede entonces al cruce de caminos, a esta coordenada ligada al poder del titán fundador. Como sabéis, el rey Fritz, cuando encerró a su pueblo en Paradis, hizo el pacto de renuncia a la guerra. Es decir, nadie que accediera al titán fundador podría activar el retumbar, pero Eren tiene algo distinto. Eren ha accedido ahí sin ser parte de la sangre real y eso lo acerca inevitablemente más a Ymir. La vida de Ymir ha sido una tragedia y una
condena eterna subyugada a un hombre que lo maltrató porque sentía dependencia emocional por él, porque no era capaz de salir de un hoyo en el que las circunstancias la habían enterrado. Pero Eren llega hasta ella con empatía, o al menos con una empatía fingida, haciéndola entender que no es libre y que merece serlo, que merece tomar sus propias decisiones. Aunque estos son ideales que el personaje de Eren lleva esgrimiendo desde que es un niño, en este punto creo que también hay una parte, como digo, de manipulación para que Ymir termine haciendo el plan que él había pensado. Metafóricamente también entiendo que las cadenas que representan el pacto de renuncia a la guerra no le afecten tanto y por eso sea capaz de liberarse, porque él no es de la sangre real, él es igual que Ymir, una persona sin libertad, y por eso Ymir reacciona ante él y comienza el retumbar. Y así comienza también el final del mundo más allá de los muros, la muerte del 80% de la población, y nuestro héroe termina de desdibujarse del todo, sentimos que no hay esperanza para él y se convierte finalmente en ese monstruo que había visto en sus visiones. Eren se ha convertido en lo que siempre quiso ser, alguien que diera libertad a sus amigos, pero llevado al extremo, a un extremo al que él nunca quiso llegar, pero del que nunca pudo escapar. Los actos de Eren son de un genocida y un asesino, pero su historia, la historia humana, también está ligada a ser una víctima de un destino que no pudo cambiar, un destino que se lo tragó y lo deshumanizó. Eren va a eliminar a sus enemigos, pero también a todo lo bueno del mundo. Esas flores que se ven durante las primeras temporadas, que simbolizan el bien que habita entre el mal, ya no van a existir porque él ha arrasado con ellas. Todas se han quemado bajo los pasos de los titanes colosales. Y no solo eso, sino que también se ha destrozado la vida a sí mismo con una frialdad impasible. Ha alterado el pasado a través de los recuerdos del futuro, consiguiendo que su padre robe el titán fundador y se lo transmita a él. Ha conseguido interceder para que el titán de Dina mate a su madre, para que de esta forma su yo joven sienta el odio que debe sentir y este odio le guíe hasta alcanzar sus objetivos. Eren es causa y efecto, el desencadenante de su propio destino en una línea temporal ya predeterminada y en una paradoja temporal durísima. Y ahora sus amigos, unidos, son los que deben terminar la historia, porque la violencia no se va a parar si no convencemos a la humanidad de que la paz merece la pena. Eren no está orgulloso de lo que ha hecho, lo sabe y así lo habla con Armin. Se siente un imbécil y sabe que perdió la cabeza, que perdió la esperanza, que la visión de un mundo hostil, combinada con sus recuerdos del futuro y su odio acumulado por todo lo que había vivido, lo cegaron hasta el punto en el que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. No pudo hacer nada para frenar, y el futuro que buscaban, esa libertad, representada en la caracola que Armin tiene en las manos, que fue la misma que encontró al llegar al mar, se han convertido en muerte, sangre y restos humanos. Pero Armin entiende la complejidad del camino de Eren, sabe por lo que ha pasado su amigo y por eso le muestra compasión en esa última visión o ese último momento juntos. Por eso se ofrece a hacerle sentir bien y a compartir su carga, a rescatar su humanidad del infierno que Eren también ha vivido. Un pequeño alivio antes de una muerte inevitable para alguien que no tiene perdón. Un instante puro con su amigo dentro de la tormenta que le ha tocado vivir a Eren. Y luego está Mikasa. Eren no quiere renunciar a ella, no quiere dejar de colocarle la bufanda tal y como dijo en el pasado. Todas las palabras feas que le había dedicado eran parte de su plan, parte de conseguir lo que quería conseguir y tal y como debían suceder las cosas. Aún la ama y quiere vivir con ella, pero Mikasa debe renunciar a él y sellar el destino que Ymir no pudo. Para Mikasa es muy duro porque quiere creer que el bien aún habita en el corazón de Eren y razón no le falta, pero sus actos, como digo, no tienen perdón. Antes de ese último beso trágico, vemos una visión compartida de los dos, lo que pudo ser el futuro si hubieran llevado vidas normales, si la guerra y la muerte no les hubieran alcanzado y si su vida no hubiera estado condicionada desde un principio. Un espejismo de lo que nunca sucedió, una trágica historia de amor que no pudo ser porque el mundo está lleno de crueldad y dolor y eso marca nuestras vidas. Eren consigue una paz duradera a través de sus amigos, pone a salvo Paradis y consigue un mundo que disfrutará de calma durante siglos y siglos. Se romperá otra vez más adelante, sí, y el ciclo posiblemente se reinicie, pero no dejará de ser un regalo para la humanidad, pero un regalo a un coste humano altísimo y un coste para Eren, porque ha sido obligado a renunciar a su propia vida. Mikasa y sus amigos nunca van a olvidar la persona que Eren fue, más allá del destino que le tocó vivir. Eren tiene parte de culpa de todo lo que ha pasado, por cegarse, por dejarse llevar por el odio en muchas ocasiones, por resignarse incluso y dejar de luchar, pero también fue alguien sometido a un tormento inigualable. Es una sensación compleja pero entendible. Eren es víctima y verdugo, es destrucción y purificación, es guerra y paz y es esclavitud y libertad.
libertad, y esa complejidad lo convierten en uno de los personajes más interesantes que yo jamás haya visto. Un personaje incómodo que es casi un ejercicio de su autor, Isayama, para mostrarnos la complejidad del mundo y sus conflictos, vigentes incluso mientras estas líneas son recitadas. Eren cumple su destino y es enterrado en el lugar en el que de pequeño soñaba con una libertad que nunca existió, o al menos que nunca existiría para él. Y hasta aquí llega su historia, la vida del héroe que soñó con la libertad y terminó robándosela a millones de personas. La contradicción hecha personaje, el héroe condenado al infierno. Y hasta aquí el vídeo de Eren Yeager, uno de los personajes más complejos y difíciles de analizar que han pasado por mi canal, porque tiene un montón de contradicciones, porque es difícil entender las verdaderas motivaciones de él, ya que están muy condicionadas por todo lo que ha visto y por todo lo que le queda por vivir, y al mismo tiempo, justo por eso, es alguien muy interesante de analizar y alguien interesante en quien adentrarse. Como os he dicho, si queréis más análisis de este tipo de personajes de Shingeki no Kyojin, que a Reiner os tengo que admitir que le tengo bastantes ganas, dejad un like para apoyar el vídeo, compartidlo un montón con toda vuestra familia, que vuestra abuela seguro que ha visto también Shingeki no Kyojin. Ha sido un placer, como digo, hacer un análisis tan extenso, tan complejo. Me ha llevado sangre, sudor y lágrimas, así que de verdad espero que lo hayáis disfrutado, con eso me vale. Y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.